Descubrí que mi prometido iba a casarse en secreto con su amante, pero el día de su boda, yo ya estaba allí con el prometido de ella, esperándolos. Me llamo Valeria, tengo 29 años, y si alguna vez creí en los cuentos de hadas, fue porque me enseñaron a confundir el amor con el sacrificio. Porque cuando uno ama, uno perdona, ¿no? Cuando uno ama, uno aguanta. Uno espera. Uno confía, hasta que un día abre los ojos y todo lo que ve es una traición disfrazada de rutina. Estuve 5 años con Iván, un hombre que no solo fue mi pareja, sino también mi primer gran amor. Lo conocí cuando trabajábamos en el mismo edificio. Él era administrador financiero en el piso 10, yo asistente legal en el 6. Nos veíamos en la cafetería, en los pasillos, en los ascensores, y cuando me invitó a salir por primera vez, sentí esa ingenua electricidad que uno solo siente cuando cree que todo es real. Fuimos creciendo juntos. Él cambió de trabajo, luego yo también. Nos mudamos juntos a un pequeño departamento en el centro y comenzamos a hablar de boda. Bueno, él fue quien lo propuso. Me dijo que quería pasar su vida conmigo, formar una familia, vernos viejos y arrugados tomados de la mano. Yo lloré. Él sonrió. Me abrazó. Fue perfecto. Oh, eso pensé. El compromiso llegó en una cena íntima con mis padres. Nada ostentoso. Un anillo sencillo, pero bonito. Desde entonces, comencé a planear cada detalle, la fecha, el lugar, la lista de invitados. Iván decía que prefería no involucrarse mucho en la planificación porque tenía demasiadas cosas en el trabajo. Que confiaba en mí. Y yo, como tonta, me sentí halagada por eso. Pero algo cambió hace unos meses. No sé exactamente cuándo, pero lo sentí. Iván comenzó a llegar más tarde a casa. A veces no respondía a los mensajes hasta la madrugada. Se encerraba en el baño a contestar llamadas o salía diciendo que tenía reuniones de último minuto. Empezó a dormir del lado opuesto de la cama, con la espalda hacia mí. Y lo que más me dolió, dejó de verme a los ojos cuando hablaba. Aún así, seguí confiando. Hasta que una noche, mientras buscaba una bufanda en el ropero de su lado, el mismo que siempre mantenía desordenado, encontré algo que no debía estar allí, una pequeña caja de joyería con un anillo. Uno nuevo. Diferente al mío. El corazón se me paralizó por unos segundos. Lo abrí. Era un anillo de compromiso mucho más lujoso que el que me había dado a mí. Casi ostentoso. En la tapa de la caja decía para R. R, pensé. ¿Quién es R? Guardé la caja de nuevo exactamente como estaba y esa noche no pude dormir. Me acosté a su lado fingiendo estar dormida cuando entró al cuarto. Sentí su peso en el colchón, su perfume. Casi me atrevo a preguntarle directamente. Pero algo dentro de mí me dijo que no debía mostrar mis cartas aún. Tenía que saber la verdad. Al día siguiente, hablé con Claudia, mi mejor amiga desde la universidad. Ella es el tipo de persona que no se deja llevar por sentimentalismos. Es aguda, directa y muy buena con las redes sociales. Le conté lo del anillo. No me juzgó. Solo asintió y dijo, ¿quieres saber quién es R? Déjamelo a mí. En menos de una hora, Claudia ya tenía un par de sospechosas. Mujeres con nombres que empezaban con R que trabajaban cerca de Iván o que interactuaban con él en redes. Pero hubo una que llamó su atención, Rebeca M. Una ejecutiva de marketing que, casualmente, publicaba demasiadas historias desde lugares en los que Iván también había estado últimamente. Cafés, terrazas, incluso un restaurante en el que me dijo que había tenido una reunión con su jefe, el mismo día que Rebeca publicó una foto de 2 copas de vino frente a un plato de risotto. Mi sangre se congeló. Claudia me miró con sus ojos afilados y me dijo, sin rodeos, Valeria, tu prometido se va a casar. Pero no contigo. No sé cuántos minutos pasaron. Sentí un hueco en el pecho. Respirar dolía. Pensé en nuestras fotos, en los planes, en las conversaciones de madrugada, en cómo me hacía sentir culpable por sospechar de él cuando no contestaba. Y ahora, todo se encajaba en un solo puñal. ¿Estás segura? Pregunté, temblando. Lo suficiente como para que tú misma lo confirmes, dijo, entregándome su teléfono. Era un correo. Lo había conseguido a través de un contacto que trabajaba en eventos. Una confirmación de reserva para una boda privada, firmada por Iván y Rebeca. Fecha, en 2 semanas. Lugar, una finca a las afueras de la ciudad. No me desmayé porque me obligué a no hacerlo. Me traicionó. Me usó. Me mintió durante meses, quizás años. Y lo peor, iba a casarse con otra mujer en secreto, mientras aún dormía en mi cama. Pero él no sabía una cosa, yo no era la misma Valeria de antes. Y no estaba sola. Esa noche, cuando me fui a dormir, no lloré. Cerré los ojos y repetí una frase que no sabía que necesitaba. Iván no sabe lo que viene. Y no lo sabía. Ni él, ni Rebeca. Porque su boda perfecta estaba por convertirse en su peor pesadilla. Esa noche me levanté varias veces a vomitar. No fue por angustia, fue rabia. Rabia contenida, amarga, sorda. Como si mi cuerpo ya supiera que lo que me habían hecho no era solo una traición romántica, sino un golpe a mi dignidad. Dormí poco. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba a Iván tomándole la mano a esa tal Rebeca, prometiéndole una vida juntos, mientras aún compartía techo, cama y desayuno conmigo. A la mañana siguiente, Claudia ya tenía café listo y su laptop abierta.
Había hecho un mapa completo, nombres, fechas, movimientos en redes sociales, correos, fotos filtradas, incluso capturas de pantalla de likes que Iván dejaba a Rebeca en horarios donde decía que estaba en reuniones. Esto ya no es una sospecha, dijo ella con calma. Es una doble vida. Y tú has sido la pantalla perfecta para que él quede como el novio intachable. ¿Y si lo enfrento? Pregunté, aún rota por dentro. ¿Para qué? Respondió ella, mirándome directo. ¿Para que te diga que lo malinterpretaste? ¿Para que te haga dudar otra vez de ti misma? No, Val. Lo que él necesita es un golpe que no pueda anticipar. Uno que no pueda negar frente a nadie. Ahí fue cuando surgió la idea. Un plan. No una venganza por despecho, sino una lección pública. Fría. Precisa. Imposible de esquivar. Pero antes, necesitábamos saber quién era Tomás. Sí. Tomás. El prometido de Rebeca. Porque en medio de toda esa locura, Claudia descubrió algo que le cambió el rostro por completo. Rebeca también tenía pareja. No solo Iván me había mentido. Ella también. Y, por lo que parecía, su compromiso con ese tal Tomás era real y estaba vigente. Fue Claudia quien lo encontró. Un perfil casi vacío en redes, salvo por una foto de aniversario con Rebeca del año anterior. Ella lo etiquetaba poco, pero en uno de los comentarios antiguos aparecía el nombre de su empresa, Grupo Lorenzetti, una firma consultora de inversiones. Lo busqué en LinkedIn. Y ahí estaba, Tomás Morales, 35 años, director ejecutivo de Grupo Lorenzetti. La amante de Iván estaba comprometida con un empresario influyente. ¿Crees que él sepa lo que está pasando? Le pregunté a Claudia. Si lo supiera, ya habría volado todo por los aires. Estoy segura de que aún no tiene idea. Fue entonces cuando decidí buscarlo. No sabía cómo se lo iba a decir, ni siquiera si me iba a creer. ¿Qué le iba a mostrar? ¿Un par de capturas? ¿Una reserva de boda? ¿El nombre de su prometida estampado junto al del mío? Claudia me ayudó a redactar un correo. Corto. Formal. Directo. Usamos una cuenta nueva. Solo decía, señor Morales. Mi nombre es Valeria, y tengo información que puede serle de interés. Está relacionada con su prometida, Rebeca. Le juro que no estoy mintiendo. Si está dispuesto a escuchar, puedo mostrárselo todo. Este es mi número. Presioné enviar temblando. Y durante 2 días, no obtuve respuesta. Hasta que, una mañana, mi celular sonó a las 8:17 de la mañana. Era un número desconocido. Contesté. Su voz fue firme. Fría. Valeria. Soy Tomás Morales. Cerré los ojos. Respiré hondo. Sí. Gracias por llamar. Hubo un silencio breve. Luego él dijo, ¿qué tienes que mostrarme? Nos reunimos esa misma tarde. En un café discreto, lejos del centro. Me presenté con una carpeta en la mano. Él llegó puntual, traje gris oscuro, reloj caro, mirada dura. Me estudió como si tratara de adivinar mis intenciones. Antes de mostrarle nada, dije con calma, quiero que sepa que esto también me duele. Yo estoy comprometida con Iván, y él se va a casar con su prometida en secreto. En 2 semanas. Tomás no reaccionó de inmediato. Pero sus manos se cerraron sobre la mesa. Abrí la carpeta. Saqué las copias de la reserva de la finca, las capturas de redes sociales, la foto del anillo nuevo con la inscripción R. Le mostré una historia de Rebeca con un detalle apenas visible, el reflejo de Iván en una copa de vino. Tomás no dijo una palabra. Solo miraba. Ambos somos víctimas, añadí con firmeza. Y creo que ellos no se merecen salirse con la suya. Finalmente, Tomás habló. Su voz ya no era fría, sino peligrosamente calmada. ¿Y qué propone que hagamos? Sorprenderlos, respondí. El día de su boda. Él levantó la mirada. Por primera vez, me observó con interés. ¿Cómo? Y así, comenzó nuestro plan. Durante años pensé que si alguna vez me rompían el corazón, yo sería la típica chica de película romántica, la que se encierra a llorar con helado y pañuelos, viendo dramas por televisión. Pero no. Ese día, frente a Tomás Morales, en aquella mesa de café, entendí que hay traiciones tan profundas que no te permiten llorar, solo actuar. Tomás no era un hombre emocional. Su rostro parecía tallado en granito, pero su mirada decía más que 1000 gritos. Vi cómo se tensaban sus mandíbulas mientras hojeaba las pruebas. Como sus dedos temblaban levemente al ver la reserva de la finca firmada por su prometida y mi prometido. Como sus ojos se detenían unos segundos de más en la inscripción R dentro del anillo. ¿Cuánto tiempo llevas comprometida con Iván? Me preguntó de repente. 5 años juntos. El compromiso, oficial, hace 8 meses. Yo llevo 7 con Rebeca, dijo, con una risa amarga. Íbamos a casarnos en septiembre. La boda con Iván es en 2 semanas. Lo sé, dijo, dejando la hoja con desgano. Ella me dijo que iría de viaje con unas amigas para desconectarse antes del estrés de nuestra propia boda. Tomás apretó los ojos. Como si todo lo que había creído durante años hubiese sido un montaje. Me lo ocultó todo en la cara. Y yo la creí. Sentí una punzada en el pecho. Porque yo también. Habíamos amado a fantasmas. A actores que ensayaban su papel todos los días, en nuestras camas, en nuestras cocinas, en nuestras ilusiones.
y ahora, había que devolverles el favor. ¿Estás dispuesta a llegar hasta el final con esto?, me preguntó él, sin rodeos. Más que nunca. Tomás asintió. Me pidió 2 días para organizar cosas por su cuenta. No quise preguntar demasiado. Yo también tenía lo mío, mantener el disfraz. Fingir con Iván. Resistir cada mentira. Cada beso que me daba por compromiso. Cada cena que compartíamos mientras él me prometía una boda que nunca ocurriría. Durante esos días, Claudia fue mi sombra. Me ayudó a organizar todo. Revisamos listas de invitados, perfiles en redes, y conseguimos a través de un contacto suyo el acceso a la finca donde se celebraría la boda secreta. Era un lugar exclusivo, privado, sin prensa. Justo lo que necesitaban para casarse sin testigos. Pero ahora tenían 2. Y no íbamos a quedarnos callados. Tomás, por su parte, hizo algo inesperado, congeló los bienes compartidos que tenía con Rebeca. Me lo contó por mensaje: no quiero que desaparezca con nada mío. Si va a empezar una nueva vida, que lo haga con lo que tenga, no con lo que me robó. Me sentí aliviada. Él no solo estaba dolido. Estaba decidido. Y luego, llegó el momento más difícil: actuar con naturalidad frente a Iván. Esa noche, Iván llegó más temprano de lo normal. Entró como si nada, silbando. Me abrazó por detrás mientras yo cocinaba. Como si no estuviera destruyéndome por dentro. ¿Sabes qué estaba pensando, amor?, me dijo con voz melosa. Que podríamos hacer una boda sencilla. Solo nosotros, unos amigos, algo íntimo. Lo importante es lo que sentimos, ¿no? Tragué saliva. Claro, le respondí, sin voltearme. Lo importante es que estemos juntos. Me besó la mejilla. Y luego, como si fuera la cosa más natural del mundo, me preguntó si podía irse el fin de semana a una convención de negocios. Ya sabía qué convención era. La boda. La suya. Con Rebeca. Me giré lentamente y lo miré a los ojos. ¿Cuándo te vas? Viernes por la tarde. Regreso el lunes. Mentiroso. Perfecto, le dije. Te prepararé una maleta. Él me sonrió. Yo también. No sé cómo tuve fuerzas para hacerlo, pero lo hice. Y esa noche, mientras dormía a mi lado, como si todo en su vida estuviera en orden, yo me quedé despierta. Esperando el momento en que todo iba a estallar. El viernes por la tarde, Iván se fue. Le preparé su maleta. Le besé la mejilla. Le deseé suerte en su convención. Y apenas cerró la puerta, lo primero que hice fue tomar mi propio bolso y llamar a Claudia. ¿Lista?, me preguntó ella. Más que nunca. Subimos al coche que Tomás había enviado. Íbamos rumbo a la finca. A la boda secreta. A ver cómo esos 2 cínicos se unían en nombre de un amor construido sobre traiciones. Pero lo mejor de todo era que no iríamos solos. Íbamos con pruebas. Con registros. Con cámaras. Con testigos. Y cuando abrieran esas puertas, sus rostros no volverían a ser los mismos. El trayecto en auto hasta la finca fue en completo silencio. Yo iba en el asiento trasero, mirando por la ventana como si los árboles fueran testigos mudos del abismo que Iván había cavado con cada mentira. A mi lado, Claudia revisaba por última vez el maletín con la documentación. En la guantera, Tomás había dejado los registros notariales de los bienes congelados, una copia del acta de compromiso entre él y Rebeca, y algo más, una nota manuscrita de ella, donde prometía una vida juntos para siempre. Cuando llegamos a la entrada de la finca, el cielo estaba cubierto de nubes, como si incluso el clima entendiera lo que estaba por desatarse. La seguridad privada del lugar ya tenía nuestros nombres anotados. Tomás había hablado con el dueño del sitio 2 días antes. Él era cliente antiguo, y bastó una sola llamada suya para garantizar nuestra entrada sin alertar a nadie más. Lo primero que escuchamos al bajar del auto fue el eco lejano de una orquesta ensayando. Violines. Risas. Música suave. Una ilusión romántica, a punto de desmoronarse. Claudia bajó con nosotros, pero se mantendría al margen. Ella grabaría todo desde un costado, entre los invitados. Tomás y yo entraríamos juntos, por la entrada principal. Sí, juntos. De la mano. Vestidos para la ocasión. Él me ofreció su brazo antes de entrar y me dijo en voz baja: vamos a darles algo que no olvidarán jamás. Asentí, conteniendo la tormenta en el pecho. La finca estaba decorada con una elegancia ridícula. Columnas de rosas blancas, guirnaldas de luces cálidas, un altar cubierto con telas de lino, sillas dispuestas en perfecto orden. La gente ya comenzaba a tomar asiento. No eran más de 50 personas, amigos, colegas, algún familiar lejano. La boda, tal como lo habían planeado Iván y Rebeca, sería discreta. Hasta que aparecimos nosotros. Cuando cruzamos el arco floral de entrada, la primera persona que nos vio fue una mujer mayor con un sombrero rosa. Nos escaneó de pies a cabeza, sin reconocerme, pero sí pareció notar la tensión en nuestros rostros. Le sonreí. Seguimos avanzando. La música seguía sonando. Todo iba según el plan. Iván aún no había salido. Tampoco Rebeca. Estaban dentro, preparándose para dar el sí. Nos ubicamos en la última fila, en el centro del pasillo. Nadie nos preguntó nada. Nadie sospechaba. Solo éramos 2 invitados más. Al menos, eso creían. Tomás sacó su teléfono.
Claudia le había avisado por mensaje que Rebeca ya estaba lista y a punto de salir. Iván también. El maestro de ceremonias anunciaba la llegada de la novia. Todo comenzaba. Yo podía sentir mi corazón latiendo tan fuerte que me dolían las costillas. Tomás me apretó la mano. Y entonces, la música cambió. La marcha nupcial comenzó. Las puertas de la casa principal se abrieron lentamente. Y ahí estaba ella. Rebeca. Vestida de blanco. Sonriendo. Con una corona de flores y el mismo aire de inocencia que debió usar tantas veces para engañar a Tomás. Caminaba al altar como si fuera la mujer más feliz del mundo. A su lado, Iván, impecable en su traje, caminaba orgulloso, como si no cargara con el peso de su doble vida. Pero a medio camino, Rebeca me vio. Y su sonrisa se congeló. Se detuvo. Literalmente se detuvo en seco. Iván tardó unos segundos más en verme, pero cuando lo hizo, su expresión pasó del desconcierto a una palidez brutal. Su mandíbula se abrió, como si el aire se le hubiera escapado de golpe. Fue entonces cuando Tomás y yo nos pusimos de pie. Todos los invitados se giraron al mismo tiempo. Murmullos. Incomodidad. Confusión. Tomás, sin soltarme la mano, dio 2 pasos hacia adelante. Rebeca, dijo, con una voz que resonó por toda la finca. No sabíamos que nos habías reunido a todos para esto. Qué gran manera de presentarnos a tu nuevo prometido. Iván miraba alrededor, completamente descompuesto. Trató de hablar, pero no le salía la voz. Rebeca temblaba. Literalmente. Sostenía su ramo como si pudiera esconderse detrás de él. ¿Qué están haciendo aquí? Balbuceó al fin, con la voz quebrada. Tomás sonrió. Pero era una sonrisa cargada de veneno. Vinimos a devolverles el favor, dije yo entonces, avanzando también. A ver cómo se casaban en secreto, mientras sus verdaderos prometidos les preparaban una despedida inolvidable. Los invitados comenzaron a murmurar más fuerte. Algunos ya grababan con sus teléfonos. Otros se levantaban de sus asientos, incómodos. Fue entonces cuando Claudia apareció por el costado, grabando todo con su cámara profesional, mientras una bocina oculta reproducía el audio que Tomás había recuperado. Un mensaje de voz de Rebeca diciendo que Iván era su escape perfecto y que nunca le diría a Tomás lo que planeaban. La finca entera enmudeció. Rebeca soltó el ramo. Iván, completamente pálido, dio un paso atrás. Y aún no sabían que esto era solo el principio. Durante un par de segundos que parecieron eternos, nadie se movió. Nadie respiró. Iván miraba a todos lados buscando una salida que no existía. Rebeca tenía la vista fija en Tomás, como si aún esperara que él bajara la voz, que fingiera, que se tragara el escándalo por vergüenza. Pero Tomás no era de esos hombres. ¿Querías una boda sin testigos, Rebeca? Preguntó con una calma escalofriante. Ahora los tienes a todos. Claudia se movía entre los invitados, grabando desde diferentes ángulos. Algunos trataban de apartarse, otros murmuraban nerviosamente. Nadie sabía exactamente quiénes éramos nosotros, pero todos entendían perfectamente qué estaba pasando. Valeria, balbuceó Iván de pronto, como si recordara que yo existía. Yo puedo explicarte. Me giré lentamente hacia él. Lo miré de arriba a abajo. ¿Explicarme qué? ¿Que mientras dormías en mi cama, planeabas esta boda con ella? ¿Que usaste el mismo tono de voz para prometerme amor que para traicionarme? Él palideció aún más. Alcé la voz, lo suficiente para que todos escucharan. Soy su prometida desde hace 8 meses. Vivimos juntos. Compartimos cuentas. Vida. Familia. ¿Les parece normal que esté aquí sin haber sido invitada? Algunos invitados ya empezaban a alejarse incómodos. Otros murmuraban cosas como, ¡qué vergüenza! O, esto es enfermizo. Rebeca entonces estalló. Esto es un montaje. Ella está loca. Está inventando todo. Tomás dio un paso hacia ella, y por primera vez su rostro perdió la serenidad. ¿También inventé esto? Preguntó, y sacó de su saco la nota manuscrita. La leyó en voz alta, no quiero una vida aburrida contigo, Tomás. Iván es fuego, es lo que siempre quise y nunca tuve el valor de buscar. Perdóname si un día desaparezco. Tu mundo no era el mío. Rebeca se quedó sin palabras. Varios de los presentes soltaron exclamaciones de asombro. Una mujer mayor que estaba sentada cerca del altar se llevó las manos al rostro. Pero faltaba más. Claudia conectó un altavoz portátil y, desde su celular, reprodujo la grabación de voz de Rebeca que habíamos filtrado estratégicamente. Su voz, clara, emocionada, estoy harta de fingir con Tomás. Con Iván puedo ser yo. En esa casa me ahogo, no quiero envejecer con alguien que me trata como si fuera parte de su colección de trofeos. Iván me prometió que íbamos a empezar de cero. Solo tenemos que mantener la boda en secreto unos días más. Cuando la grabación terminó, ya nadie tenía dudas. Iván bajó la mirada. Rebeca soltó un grito ahogado. Y Tomás, simplemente respiró hondo y dijo, quería que fuera especial, ¿no? Lo fue, le respondí sin dejar de mirar a Iván. Especialmente, inolvidable. Tomás se giró hacia los invitados. Lamentamos interrumpir la ceremonia. Si alguno de ustedes tiene dudas sobre quiénes somos o qué hacemos aquí, pueden consultar la carpeta legal que se encuentra junto al atril. Allí está todo, fechas, firmas, pruebas. Iván intentó acercarse a mí. Valeria, por favor.
No hagas esto aquí. Hablemos en privado. Yo no sabía cómo terminar contigo. No quería hacerte daño. Me reí. No pude evitarlo. ¿No querías hacerme daño? Entonces, ¿por qué hay un anillo en el ropero con la inicial de ella? ¿Por qué mentiste cada noche sobre tu paradero? ¿Por qué planeaste una boda a mis espaldas mientras aún dormías a mi lado? Él no respondió. Porque no podía. ¿Y sabes qué es lo peor? Continué. Que no solo me traicionaste. Me hiciste sentir culpable por sospechar. Me miraste a los ojos y me dijiste que era yo la que estaba paranoica. Tú, Iván, no eres solo un mentiroso. Eres un cobarde. Rebeca, por su parte, rompió en llanto. Pero no de culpa. No. De rabia. De frustración. De vergüenza. Intentó acercarse a Tomás. Le tomó el brazo. Tomás, por favor, te juro que no era lo que pensabas. Yo te amaba. Él la miró con un desprecio tan helado que me dolió en carne propia. Rebeca, tú no sabes lo que es amar. Solo sabes obtener. Y cuando alguien te da todo, te aburres. Lo sé porque fui tu banco, tu chofer, tu alfombra. Pero hoy, ya no. Se soltó de ella y caminó hacia la salida. Yo lo seguí. Y antes de cruzar el portón, me giré una última vez. Iván seguía ahí, con los puños apretados, sin moverse. Rebeca, colapsada, sentada en el piso, entre los restos de su vestido. Claudia, como siempre, grabando en silencio. Y la finca, testigo absoluto de la boda que jamás llegó a ser. Al salir de la finca, sentí por primera vez en mucho tiempo que podía respirar sin que me doliera el pecho. Tomás caminaba en silencio a mi lado, con el saco al hombro y la mirada fija en el camino. Claudia nos alcanzó unos metros después, aún con la cámara en mano y el rostro pálido. Fue perfecto, dijo, sin aliento. Lo grabé todo. Cada segundo. Nadie podrá decir que no sabían lo que hacían. Tomás asintió. Gracias, le dijo, con sinceridad. No sé qué habría hecho sin ustedes dos. Lo que hiciste fue justo, respondí. Lo que hicimos. Él me miró, y en sus ojos no vi orgullo, sino tristeza. Una herida aún abierta. Y lo entendí perfectamente. Porque no importaba cuán elegante haya sido la venganza, aún nos dolía haber amado a quienes nos apuñalaron por la espalda. El chofer nos dejó a Claudia y a mí primero. Tomás se fue sin pedir mi número. No porque no quisiera mantener contacto, sino porque ambos sabíamos que necesitábamos espacio. Tiempo para sanar, para entender lo que acababa de pasar, para que todo lo vivido encontrara su lugar en nuestra historia personal. Esa noche, de vuelta en mi apartamento, abrí el armario y vi el vestido de novia que aún colgaba allí. Blanco. Inmaculado. Esperando un futuro que nunca llegaría. Sin pensarlo dos veces, lo saqué, lo doblé con cuidado, y lo guardé en una bolsa. Llamé a una asociación benéfica y programé la recogida para el día siguiente. No iba a cargar con promesas muertas. Los días que siguieron fueron extraños. Iván no regresó a casa. No llamó. No escribió. No apareció. Y yo no lo busqué. Me enteré por Claudia, quien seguía en contacto con un par de conocidos mutuos, que él y Rebeca se habían esfumado. Habían dejado la finca esa misma noche por puertas traseras, evitando a todos. No volvieron a su trabajo. No respondieron mensajes. Se borraron de redes. Cobardes hasta el final. Pero yo tenía cosas más importantes que hacer. Lo primero fue cerrar mi cuenta bancaria conjunta con Iván. Por suerte, el dinero de mis ahorros siempre lo tuve separado. Él lo sabía, pero no le importaba, porque su verdadero objetivo nunca fue mi estabilidad, sino mi lealtad ciega. Una que ya no existía. Lo segundo fue cancelar el contrato del departamento que habíamos alquilado juntos. Por suerte, estaba a mi nombre. Dejé todo en orden, empaqué mis cosas y me mudé al departamento de Claudia por unas semanas, mientras buscaba un nuevo lugar para empezar desde cero. Y lo tercero, lo más simbólico de todo, fue una carta. Una que me encontré en una caja olvidada, dentro del cajón de la mesa de noche. Estaba dirigida a mi futura esposa. Escrita por Iván. Llena de frases como nunca te fallaré, te protegeré siempre, nunca habrá nadie más que tú. La quemé. La vi arder con una calma extraña. Y cuando la última ceniza se apagó, sentí que algo dentro de mí también se liberaba. Un par de semanas después, mientras estaba tomando café con Claudia, mi celular vibró. Un mensaje de un número desconocido. Hola, Valeria. Espero que estés bien. No he dejado de pensar en lo que vivimos. Esta tarde estaré en el Café del Lago. Si te interesa hablar, estaré ahí. Tomás. Mi corazón se aceleró. Claudia me miró y alzó una ceja. Tomás. Asentí. ¿Vas a ir? Miré el reloj. Eran las 2:30 de la tarde. La cafetería estaba a 20 minutos. Sí, dije, sonriendo por primera vez en semanas. Voy a ir. Cuando llegué, él ya estaba allí. En una mesa junto al ventanal, con un café frente a él y un libro que apenas hojeaba. Al verme, se puso de pie. Hola, dije. Hola, respondió, con una sonrisa sincera. Nos sentamos. Por unos minutos solo hablamos de cosas triviales, el clima, los cafés del lugar, el tráfico en la ciudad. Pero eventualmente, el silencio nos alcanzó. ¿Cómo has estado?
preguntó él. Liberada, respondí. Dolida, pero viva. Él asintió, comprensivo. Yo también. Me costó entender cómo alguien puede mentir tan naturalmente. Sí, como si su versión de amor incluyera destrucción, dije. Pero también aprendí algo, añadió él, mirándome con más intensidad. Que no todo está perdido. Que incluso entre los escombros, a veces encuentras a alguien que entiende tu dolor. Lo miré. Sus ojos ya no estaban rotos. Y por primera vez, me permití pensar que tal vez algo bueno podía nacer del desastre. Después de aquel encuentro con Tomás en el café del lago, no volví a ser la misma. No porque me hubiera enamorado otra vez, aún no, sino porque por primera vez en años, me sentí verdaderamente vista. Escuchada. Validada. Hablar con él no dolía. Al contrario, tenía algo profundamente reparador. Como si entre sus palabras me devolviera pedacitos de mí que Iván me había robado sin que lo notara. Aquel día nos despedimos sin planes ni promesas. Solo con una sonrisa mutua y un, nos vemos pronto. Y vaya si lo hicimos. Tomás comenzó a escribirme cada tanto. Primero mensajes casuales, un meme, una noticia absurda, una foto de su gato. Pero con el tiempo, esas conversaciones se volvieron más personales. Compartíamos nuestras rutinas, nuestras pequeñas batallas diarias, nuestros progresos. Una noche, sin planearlo, hablamos durante 3 horas seguidas. Al día siguiente, nos encontramos para cenar. Y así, comenzó todo. Al mismo tiempo, yo empezaba de cero en un nuevo departamento. Una pequeña pero acogedora vivienda en el 3er piso de un edificio antiguo, con ventanas grandes y una vista preciosa del atardecer. Claudia me ayudó a decorar. Y también a deshacerme de las últimas cosas que me ataban a Iván. Una tarde, mientras ordenábamos unas cajas, encontramos una libreta negra escondida entre unos libros de cocina. Era de Iván. En la primera página tenía escrito algo que me dio escalofríos. Cosas que debo ocultar. Claudia y yo nos miramos, en silencio. Lo que encontramos dentro superaba cualquier pesadilla que hubiera imaginado. No solo había detalles de su relación paralela con Rebeca desde hacía mucho más tiempo del que me confesó. También había registros meticulosos de nuestras cuentas, movimientos de dinero, notas sobre cómo convencer a Valeria de dejar el trabajo, ideas para manipularme emocionalmente. Incluso bocetos de un contrato prenupcial que me iba a hacer firmar sin que lo notara. Y lo peor, un recibo de una transferencia hecha desde mi cuenta personal, la cual él tenía acceso cuando vivíamos juntos, hacia una cuenta a nombre de Rebeca. $5,000. La fecha coincidía con el mes en que me dijo que había perdido su empleo por problemas de la empresa. Esto es robo, dijo Claudia, fulminando con la mirada los papeles. Es más que eso, respondí. Es una estrategia. Me iba a dejar sin nada. Primero me quería atar emocionalmente, luego económicamente, y después desaparecer. Llamé a un abogado al día siguiente. Él me recomendó denunciar inmediatamente. Yo dudé. No por miedo, sino porque algo dentro de mí se resistía a abrir de nuevo una herida que empezaba a cerrar. Pero luego pensé en todas las veces que me culpé por sentir que algo no estaba bien. Y decidí hacerlo. La denuncia se formalizó en cuestión de días. La policía inició una investigación bancaria. Pronto, las pruebas reunidas por Claudia y la libreta que encontramos se convirtieron en piezas clave para el caso. La cuenta receptora del dinero estaba aún activa. Y no solo eso, también registraba movimientos recientes. Es decir, Iván y Rebeca seguían usándola. Lo que no sabían era que ahora, cada movimiento los acercaba más a la caída. Un par de semanas después, recibí la llamada que cambiaría todo. Señorita Valeria, buenas tardes. Le hablo desde la unidad de delitos financieros. Necesitamos que venga a declarar. Hemos encontrado indicios claros de fraude, y uno de los involucrados intentó retirar una suma grande hace 2 días. ¿Iván? No. Rebeca Morales. La ironía me golpeó con fuerza. Rebeca. Otra vez Rebeca. La mujer que se vistió de blanco para robar lo que no era suyo, ahora intentaba vaciar una cuenta robada. Me presenté ante las autoridades con todos los documentos. Fui clara, precisa. Sin odio en la voz. Solo con hechos. Y salí de allí con una sensación nueva, justicia. Días más tarde, Tomás me invitó a cenar en su casa. Había cocinado él mismo. Un risotto delicioso. Tenía velas encendidas, música suave, y esa sonrisa suya que me hacía sentir a salvo. No sabes lo que se siente verte así, me dijo. Tan fuerte. Tan de pie. No me sentía así hace unos meses, le confesé. Pero algo cambió. ¿Qué? Lo miré, sin vacilar. Que ya no me culpo por lo que me hicieron. Me liberé. Tomás se acercó y tomó mi mano. ¿Puedo decirte algo? Claro. Nunca me imaginé que el peor día de mi vida me llevaría a ti. Lo miré a los ojos. Y por primera vez, sin miedo, sin culpa, sin pasado, lo besé. Y ese beso, más que el cierre de un ciclo, fue el inicio de otro. Uno sin mentiras. El beso con Tomás no fue impulsivo. No fue una fuga emocional. Fue una elección. Cálida, lenta y consciente. Cuando sus labios tocaron los míos, no sentí vértigo. Sentí paz. Y por primera vez en mucho tiempo, no me sentí usada, manipulada o culpable. Me sentí yo. Nos separamos después de unos segundos, aún con los ojos cerrados.
Ambos sonreímos. No dijimos nada, porque no hacía falta. Habíamos aprendido que las palabras no siempre dicen la verdad, pero las acciones sí. Esa noche no me quedé en su casa, aunque él me ofreció con respeto y sin presión. Nos despedimos con un abrazo largo, de esos que borran cicatrices. Regresé a casa caminando, con la brisa golpeándome el rostro. Y no lo pensé más, en cuanto entré, abrí mi laptop y comencé a escribir una carta. Una carta para mí misma. Una forma de cerrar el ciclo de dolor, de dejarlo registrado. Porque entendí que no todo debía olvidarse, algunas heridas deben ser contadas para no repetirse. Los días siguientes estuvieron llenos de movimientos legales. El caso contra Iván y Rebeca avanzaba más rápido de lo que esperaba. Rebeca había sido detenida al intentar retirar dinero con documentos falsos. La noticia no tardó en filtrarse en internet, y aunque no llegó a los titulares de medios grandes, en nuestro entorno fue suficiente para arruinarle su reputación. Iván, por su parte, seguía desaparecido. Nadie sabía dónde estaba. Ni sus antiguos compañeros de trabajo, ni los vecinos de su antiguo departamento. Era como si se lo hubiera tragado la tierra. Pero no por mucho tiempo. Una tarde recibí una llamada inesperada. ¿Valeria? Dijo una voz nerviosa del otro lado. Soy Lucía, la prima de Iván. No sé si recuerdas de mí, estuvimos en una cena, sí, claro. ¿Qué ocurre? Necesito verte. Es urgente. No puedo hablar por teléfono. Es sobre él, sobre lo que hizo. Nos encontramos en una pequeña cafetería al sur de la ciudad. Lucía llegó agitada, con el rostro desencajado y una carpeta en la mano. La dejó sobre la mesa como si pesara toneladas. Lo encontré. Dijo, sin rodeos. Está en otro país. Usando un pasaporte falso. Pero eso no es lo peor. Abrió la carpeta. Había copias de mensajes, correos, movimientos de cuentas, incluso una foto reciente de Iván con otra mujer, no Rebeca, en lo que parecía un aeropuerto internacional. Pero lo que me heló la sangre fue un correo enviado desde una dirección anónima. Tenemos que congelar las cuentas antes de que esa estúpida la cierre. USA cualquier excusa. Haz que firme. Dile que es para la boda. No puede quedarse con nada. ¿Y cómo conseguiste esto? Pregunté, con el estómago encogido. Lo tenía guardado en un disco duro que me pidió botar hace meses. No sabía que estaba todo ahí. Lo descubrí de casualidad. Pero ahora entiendo por qué se fue, y por qué no piensa volver. Lucía no me pidió nada a cambio. No buscaba venganza. Solo quería que la verdad saliera a la luz. Le agradecí con el alma. Y al día siguiente, llevé toda esa información al abogado. Esto cambia todo. Me dijo, hojeando las pruebas. Ahora no es solo fraude financiero. Es premeditación, suplantación de identidad, conspiración. Si logramos que Interpol lo rastree, va a pagar cada centavo, y más. Y yo no iba a descansar hasta que así fuera. Tomás, por su parte, también estaba avanzando en su proceso. Había puesto en venta la casa que compartía con Rebeca y estaba trasladando su estudio fotográfico a un nuevo espacio. Es hora de reconstruir desde otro lugar, me dijo. Uno sin fantasmas. Una noche, mientras paseábamos por el parque, me tomó la mano y me miró con algo distinto en los ojos. ¿Tú crees que después de tanto daño, aún podamos amar bien? Yo lo miré, sin dudar. No tengo ninguna duda. Porque quien ha conocido el infierno, aprende a valorar la luz. Él sonrió. Y fue la sonrisa más honesta que le había visto. Y entonces, mientras caminábamos bajo un cielo lleno de estrellas, entendí algo, la historia de Iván y Rebeca ya no me pertenecía. No era mía. Yo tenía una nueva historia. Una donde el amor no era una trampa, ni un disfraz. Una historia real. Mía. Nuestra. A veces, cuando me despierto en las madrugadas, me sorprende el silencio. No ese silencio incómodo que viví durante años con Iván, ese que ocultaba mentiras bajo promesas vacías, sino uno distinto. Un silencio lleno de paz. De certeza. Y si algo había aprendido en estos meses, era que la tranquilidad no es aburrida, es sagrada. Mi vida, aunque aún llevaba cicatrices, comenzaba a reconstruirse. Ya no como una mujer traicionada, sino como una mujer completa. Entera. Propietaria de su historia. Tomás y yo seguíamos viéndonos con frecuencia. Sin prisas. Sin máscaras. Nos permitimos querernos sin el miedo de repetir patrones, y eso, por sí solo, ya era una victoria. Pero mientras tanto, el proceso legal contra Iván y Rebeca seguía su curso. La carpeta crecía cada semana, ahora con la ayuda de Lucía, que se había convertido en una pieza clave para el caso. Un día, mi abogado me llamó con noticias que me revolvieron el estómago. Tenemos confirmación, dijo. Interpol localizó a Iván. Está en Panamá, bajo una identidad falsa. Usó documentos de un primo fallecido hace años. Está en la mira, pero aún no pueden capturarlo. Necesitamos más peso legal para que lo extraditen. ¿Y Rebeca? Está en libertad condicional, pero bajo vigilancia electrónica. Y hay algo más, intentó contactarte. Le negaron el acceso, pero quiso escribirte una carta. Sentí una punzada en el pecho. No miedo, sino asco. No quiero leer nada que venga de ella, le dije. Esa mujer se tragó mi nombre y lo escupió manchado. Ya no tiene derecho a mi atención. Cerramos la llamada.
y respiré hondo. Porque aunque la justicia era lenta, sabía que llegaría. Esa misma semana, Tomás me invitó a su nueva galería. Había organizado una exposición privada para amigos cercanos, con sus nuevas fotografías. Cuando llegué, me encontré con una sala íntima, de luces suaves y paredes llenas de retratos en blanco y negro. Quería que fueras la primera en verlos, me dijo. Cada imagen parecía tener alma. Había rostros anónimos con miradas intensas, paisajes que transmitían emociones, y en una esquina, una pared entera dedicada a una sola secuencia de fotos, una mujer sentada frente a una ventana. Yo. ¿Esto? Pregunté, tocando el marco de una de ellas, sorprendida. Te tomé esas fotos cuando viniste aquella tarde a mi estudio, respondió, con una sonrisa tímida. No sabía si iba a usarlas. Pero luego las vi juntas y supe que contaban una historia. Tu historia. Una mujer rota, pero digna. Resiliente. Hermosa, aunque no quisiera verse. Me acerqué a él. Tenía el corazón latiéndome fuerte. Porque nunca nadie me había retratado así, ni con una cámara, ni con palabras. ¿Sabes qué veo yo en esas fotos? Dije. ¿Qué? Una mujer que sobrevivió. Y que, contra todo pronóstico, aún cree en el amor. Él no dijo nada. Solo me abrazó. Y en ese abrazo supe que ya no vivía en la sombra de lo que Iván me hizo. Días después, recibí una noticia inesperada. La empresa en la que yo había trabajado años atrás me ofrecía un nuevo puesto. Mucho mejor pagado, en otra ciudad. Era un ascenso enorme. El tipo de oportunidad que antes habría celebrado con Iván. Pero ahora era diferente. Llamé a Tomás esa noche. ¿Tienes planes para el próximo mes? Depende, dijo, intrigado. ¿Por qué? Me ofrecieron un trabajo, en Valencia. Pero solo aceptaría si sé que alguien estará allá para tomar café conmigo en las tardes. Hubo un silencio breve. Luego escuché su voz. ¿Qué tan seguido puedo tomarte de la mano? Tanto como quieras. Entonces, acepto el traslado. Reímos juntos. Como si todo lo demás ya no tuviera fuerza sobre nosotros. Porque así era. Ya no éramos víctimas. Éramos sobrevivientes que encontraron refugio el uno en el otro. Mudarnos a Valencia fue más que un cambio de ciudad. Fue un renacer. Encontré un apartamento pequeño pero luminoso, con ventanales enormes que dejaban pasar el sol de la tarde. Tomás, por su parte, alquiló un estudio a solo unas calles del mío. Nos veíamos casi todos los días. No lo planeábamos, simplemente, sucedía. Cocinábamos juntos, nos quedábamos dormidos viendo documentales, y hablábamos del futuro sin miedo. Ya no temía que alguien me dijera no te quiero más. Ya no temía que el amor se convirtiera en una trampa. Aprendí que el amor real no aprieta, no asfixia. Acompaña. Sostiene. Un día, semanas después de asentarnos en Valencia, recibí un correo de mi abogado. Valeria, buenas noticias. Interpol ha detenido a Iván en Costa Rica. Fue encontrado con documentación falsa y ya ha iniciado el proceso de extradición. En cuanto llegue, enfrentará cargos por fraude, robo, suplantación de identidad y asociación ilícita. Rebeca, al enterarse, ha ofrecido colaborar con la investigación a cambio de una reducción de pena. Si deseas asistir al juicio, será en 3 semanas. Quedo atento. Leí ese correo 3 veces antes de reaccionar. Tomás estaba en la cocina preparando café. Me acerqué y le leí en voz alta, palabra por palabra. Cuando terminé, no dijo nada por unos segundos. Luego me miró. ¿Quieres ir? Sí. ¿Por venganza? No. Por cierre. Quiero verlo en el estrado. Quiero que me vea. De pie. Viva. Sin miedo. Tomás asintió. Entonces iremos. El juicio se llevó a cabo en Madrid. El salón estaba lleno de abogados, reporteros, y unas cuantas caras conocidas del pasado. Iván fue llevado esposado, más delgado, con barba crecida y los ojos bajos. No me miró al principio. Pero cuando subí al estrado para dar mi testimonio, me miró. Y su rostro palideció. Porque no era la mujer que él recordaba. Ya no era la que lloraba en la cocina mientras él llegaba tarde sin dar explicaciones. Ya no era la que se disculpaba por no ser suficiente. Era yo. La versión completa de mí. Y eso lo destruyó más que cualquier palabra. Di mi testimonio con calma. Con precisión. Mostré pruebas. Hablaron los abogados. Habló Rebeca, intentando deslindarse de responsabilidad, aunque era inútil. Y al final, la justicia hizo lo que debía hacer. Iván fue sentenciado a 12 años de prisión efectiva. Rebeca, a 5, con posibilidad de reducción por colaboración. Yo no aplaudí. No lloré. Solo respiré hondo. Y cuando salí del tribunal, me tomé un café con Tomás en una terraza, como si el mundo hubiera comenzado de nuevo. Porque, para mí, así fue. Pasaron los meses. En Valencia, mi vida siguió creciendo. Fui ascendida en el nuevo trabajo, abrí un pequeño blog sobre resiliencia femenina, que, para mi sorpresa, comenzó a viralizarse, y Tomás inauguró su nueva galería con gran éxito. Una tarde, mientras caminábamos por la playa, él se detuvo, me tomó la mano y dijo: «Hay algo que quiero preguntarte. Pero no quiero que me respondas ahora». Lo miré, sonriente. «¿Qué cosa?».
Sacó de su bolsillo una pequeña caja de madera. La abrió. No era un anillo. Era una llave. Es de mi casa, dijo. No te estoy pidiendo que te mudes ya. Solo, que sepas que, si alguna vez quieres, siempre habrá un lugar para ti. Lo abracé. Y entre risas, lágrimas y sal sobre la piel, supe que por fin, el amor me había encontrado de verdad.